Cuando todos están perdiendo sus trabajos, las empresas están cerrando y nadie sabe lo que va a pasar en los próximos años, ¿por qué no deberíamos tener miedo? Deberíamos, pero no deberías tener miedo de pensar de otra manera. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bienvenidos todos al podcast de The School of Greatness. Estoy muy emocionado de tener a nuestro invitado de hoy. Es alguien que hace podcast desde hace mucho tiempo, cofundador de Planet Money, de NPR, y tiene un nuevo libro llamado The Passion Economy, por el cual estoy muy emocionado. Son dos cosas, pasión y dinero. De eso vamos a hablar hoy. Has estado estudiando esto hace mucho tiempo y tengo curiosidad. Mi primera pregunta es, ¿por qué tantas personas tienen miedo de seguir su pasión y de pensar en cómo ganar dinero? Es muy fácil para algunas personas y les entusiasma, pero otras tienen miedo del dinero, de perseguir su pasión. ¿Por qué sucede eso? Creo que, según la historia estadounidense y la historia mundial, hay una visión bien entendida, pero incorrecta o que ya no es cierta, y tal vez lo solía ser, de que perseguir el dinero significaba entregarse al mercado, a un jefe o a una corporación, cualquier cosa. Eso fue cierto durante gran parte del siglo XX. Había personas que podían vivir su pasión y ganar dinero. Pero para muchas personas, incluidos mis padres y mi familia, eso era binario. Podías vivir tu pasión en tus propios términos o podías guardarla en una pequeña caja y ganarte la vida. En mi opinión, la economía ha cambiado de una manera que los une de una manera que nunca ha existido en la historia de la humanidad. Es genial, ahora hay personas que entienden eso cada vez más, pero hay muchos que aún no han hecho clic con eso. Todavía siguen modelos obsoletos. Bien, dijiste que crees que la pasión es la clave del éxito, pero muchas personas se preguntan si realmente es posible seguir tu pasión. Creo que Mark Cuban tiene una cita que dice, todo el mundo te dice que sigas tu pasión, pero ese es un mal consejo porque es posible que no destaques en lo que te apasiona. ¿Deberíamos seguir aquello en lo que somos buenos o lo que nos apasiona? Una cosa he aprendido con mi libro Passion Economy y con el podcast del mismo nombre es que he estado hablando obsesivamente de la pasión y me doy cuenta de que es una palabra que significa cosas diferentes para diferentes personas. A mi modo de ver, todos tenemos un conjunto único de cosas, tanto las que amas y quieres hacer como en las que eres bueno, que no son necesariamente las mismas. Con suerte hay cierta superposición. Por separado, hay un mercado de consumidores potencialmente apasionados, ya sean personas que quieren comprar el producto que fabricas, si eres contador, abogado o lo que sea, brinda tus servicios de una manera diferente. Para personas apasionadas por lo que tú tienes para ofrecer de manera única, debes encontrar esa combinación, descubrir quién eres y qué te hace diferente para luego encontrar al cliente. Eso no significa que vaya a funcionar de inmediato, ni significa que todo lo que vayas a hacer va a funcionar. Tienes que escuchar al mercado, a tus clientes, adaptarte y ajustarte, pero estoy totalmente en desacuerdo con la idea de que si eres bueno en algo y no te gusta hacerlo, ese es un buen camino. No creo que sea un buen camino solo por razones de satisfacción humana, y tampoco creo que sea un buen camino por motivos económicos. Sí, creo que Steve Jobs dijo una cita famosa en una entrevista. Necesitas tener pasión por lo que haces porque si no la tienes, se vuelve muy difícil. Y cualquier persona racional se rendiría. Estoy parafraseando, pero prácticamente dijo que tienes que tener una pasión porque será difícil de hacer. Va a ser muy difícil. Habrá muchos desafíos y adversidades que te van a querer hacer renunciar, ya sea que las ames o no. Es mejor que lo ames y lidies con el dolor en lugar de sentir 10 veces más dolor si no lo disfrutas. Exacto. Creo que muchas veces, cuando hablas de tener una carrera o un negocio apasionante, las personas piensan que lo que estoy vendiendo o promocionando es una vida fácil y autoindulgente, pero creo que es todo lo contrario. Si estás haciendo cosas que realmente te importan... Ahora mismo dirijo una empresa de podcast y me preocupo mucho por ello. ¿Te resulta muy fácil de hacer? No lo es. Estoy más preocupado que nunca. Me levanto a las 3 de la mañana estresado porque cuando las cosas no funcionan en el aspecto empresarial. Y eso también le habla a mi núcleo.
a mi corazón ¿Qué y te a mi dice alma. personalmente cuando algo no funciona o no obtienes los resultados que deseas? ¿Cómo te hace sentir? ¿Piensas que no eres lo suficientemente bueno en algo, pero en otra cosa sí? Sí, todo eso. De alguna manera, se retrocede en el tiempo. Encuentras éxitos pasados y los deshace. Soy el director ejecutivo. Tengo un cofundador y dos. Dirigimos la empresa. Es nuestra visión. Siempre he trabajado para otras personas. Siempre sentí que si solo me escucharan a mí, todo saldría bien. Si algo no iba bien, siempre tenía ese pensamiento en mi cerebro de, oh, si tan solo me escucharan. Pero ahora todo depende de mí, de Laura Mayer, mi cofundadora. Y si no funciona es porque no previmos o no hicimos algo. Hay días en los que me tomo muy en serio y me desanimo mucho. Por supuesto, parte de iniciar una empresa o vivir una vida es integrar esas duras lecciones y darse cuenta de que así es como se crece y se aprende. Pero a veces, el día que recibes una mala noticia o una sorpresa, no es fácil recordar que estás aprendiendo y creciendo. De todas las personas en las que, sabes, has entrevistado en tus programas, de tu propia experiencia personal al iniciar empresas, lidiar con el fracaso y la decepción, ¿cuáles son las mejores maneras de manejar la depresión a diario? Sí, creo que algo consistente en las personas que admiro y que son exitosas es conocer ese aspecto central. ¿Cuáles son las cosas fundamentales a las que no renunciarás y en las que realmente crees fundamentalmente? Por ejemplo, con el podcast que hacemos, creemos que hacer eso puede crear una conexión profunda entre el presentador y los oyentes. Queremos programas que no sean solo... Supongo que tú sientes lo mismo. No queremos solo programas genéricos de crímenes reales que se basen en números, sino algo en lo que hay una verdadera pasión por parte del presentador y en la audiencia y trabajen juntos. Lo sabemos, hasta el punto en que si nos ofrecieran oportunidades con celebridades y otras personas que quieren hacer programas que decidimos que no tienen ese elemento, aunque podríamos haber ganado dinero, dijimos que no, e incluso hemos dicho, si esta empresa fracasa debido a ese valor fundamental, está bien, estamos de acuerdo con eso. Sabiendo eso, hay 1.000.000 de aplicaciones. ¿Qué hacemos con el programa? ¿Qué haremos mañana con nuestro plan de marketing? ¿Qué hacemos con esto o aquello? En esas cosas puedes ser más ágil y menos estricto porque existe ese núcleo. Eso es algo que veo en las personas. A veces lleva un tiempo definir el núcleo. Sigo pensando que el nuestro podría ser un poco vago. Creo que sabemos lo que hay en nuestros corazones, pero puede resultar un poco difícil definirlo con precisión para los demás. Para mí es realmente importante saber lo que quieres. También mencionaste querer dinero. Trabajé en la radio pública. Crecí en viviendas subvencionadas para artistas en Greenwich Village. Crecí en un mundo donde perseguir el dinero era precisamente malo. Era malo. Podrías hacer lo que quisiera, ya sea ¿Cómo te sexo y atreves a drogas. ganar dinero? Pero si ganabas dinero era malo. ¿Por qué existe esa mentalidad con los artistas? Donde creen que tienen que ser artistas puros y no recibir dinero por su oficio. ¿De dónde viene esa mentalidad? En primer lugar, creo que para cierto tipo de artista que realmente se alimenta de una visión genuina y ha tomado la decisión de no comprometer su visión y está dispuesto a vivir con menos, eso está bien. Tú decides eso, básicamente. Básicamente, no venderse. No venderse y tampoco ganar dinero, pero ser hijo de una persona así y otras personas con las que crecí es un desafío. Fue difícil crecer en ese ambiente. Mi papá es actor. Es un gran tipo y un padre cariñoso, pero no teníamos lo que tenían otros niños. Pero me alegro de que mi papá lo hiciera. Hizo su vida mucho más significativa, pero sí creo que para muchos artistas en apuros es una evasión y una excusa, y no lo es. ¿Una excusa para qué? ¿Para no asumir responsabilidad o tener una estructura en su vida para ganarse la vida? Sí, me estás llevando por un camino en el que no había pensado, pero estoy emocionado de seguir ese camino. Tuve una conversación hoy como escritor. Valoro los comentarios. Valoro que las personas me digan lo que piensan de mi escritura.
valoro la edición. Creo que, desde mi punto de vista, los artistas menos seguros no quieren comentarios. Pero si realmente tienes una visión central, puedes escuchar, oír y tener dudas. Creo que es un poco esquivo en la mayoría de los casos, diría yo. Crecí con muchos artistas, donde literalmente todos los adultos que conocí eran artistas y muchos de los niños con los que crecí son artistas. Hay una mezcla de lo que yo consideraría personas que realmente viven y deciden vivir una vida religiosa. Están tomando una decisión con la que deberían vivir y estar bien. Genial. Pero otros, creo que más de la mitad viven en una negación moralista que surge al ponerse la armadura falsa de no me importa el ¿A qué se refieren las dinero. personas cuando dicen que no les importa el dinero? Creo que lo que están diciendo es que no saben cómo gestionar su propio sentido de identidad cuando otras personas valoran lo que ofrecen. El proceso de llevar algo al mercado, ya sea un iPhone, una pintura o tus propias habilidades como joven que comienza en el mundo. Creo en el capitalismo y creo que el precio contiene señales de valor. Lo que transmite el precio puede ser un mensaje fuerte pero sutil. Vas a un lugar de trabajo, te gradúas de la universidad o lo que sea, tienes pensamientos sobre quién eres, estás ganando $23,000 al año y sabes que eres más inteligente que las otras personas, pero no sabes cómo ganar más dinero, no sabes cómo hacerlo mucho mejor. La respuesta es que necesitas demostrar tu valía. Necesitas la inversión que tus jefes podrían hacer en ti. O si estás iniciando una empresa, eres un emprendedor, ya sea un emprendedor de garaje que hace algo pequeño o uno respaldado por una gran empresa. Tienes que saber cómo comunicar el valor que aportas, cómo escuchar lo que dice el mercado que está diciendo sobre el valor. Una vez que entiendes eso, es divertido. Es arte y puedes ir en muchas direcciones diferentes con todo esto. Es liberador y alegre. Ganar dinero es un arte en sí mismo. El dinero, escuchar y presentar es un arte en sí mismo. Y sí, hay una versión agotada de lo que quieres hacer. Hay una versión a corto plazo de lo que sea que estés intentando hacer, pero existe una versión basada en la integridad, pero más lucrativa de lo que quieres hacer. Pero existe esa barrera para llegar allí porque las primeras señales cuando ingresas por primera vez a un mercado, cuando no sabes cómo comunicar tu valor, cuando no sabes a qué mercado te deberías dirigir, va a ser feo. Si eres el mejor chico de 24 años y recién estás consiguiendo un trabajo, te dirán, no lo sé, tenemos 1,000 chicos brillantes de 24 años justo ahora. No necesitamos más chicos. Aún no has demostrado nada. No has demostrado nada. Sí, entonces ese primer mensaje es terrible. Podrías responder y decir, oh, odio a ese mensajero. Odio el mensaje y por eso odio al mensajero. O puedes responder y decir, no, me gusta ese mensaje, pero sé que otras personas están recibiendo mensajes diferentes y señales de precios diferentes. ¿Cómo hago eso? Una vez que lo has descubierto, encuentro que es muy divertido, es En tu emocionante. podcast dices que la economía actual es aterradora, todos están perdiendo sus trabajos, las empresas están cerrando. ¿Quién sabe qué va a pasar en los próximos 2 años? ¿Por qué no deberíamos tener miedo? Deberíamos, pero no deberíamos tener miedo de pensar de otra manera. Creo que se está produciendo una megatendencia, una gran tendencia que ocurre una vez cada siglo. Además tuvimos una crisis financiera y ahora la crisis del COVID-19. Existen crisis específicas, pero en cierto sentido el COVID-19 es algo propio, pero es parte de la crisis general. Como yo diría, a partir de la década de 1880 vemos un cambio masivo de la agricultura a la industria en algunos países y eventualmente en más países. Eso es un desgarro total del tejido mismo de cómo funciona la sociedad, la familia, las ciudades, la política y cómo se gana dinero. Durante mucho tiempo, como 50 años, fue difícil comprender la oportunidad en términos generales. Tenías una sensación de crisis y dificultad, como si una gran institución de la granja familiar estuviera cayendo y cómo iban a ganar dinero.
Solo un pequeño número de personas ganaban dinero. Los hijos se iban a la ciudad y no se casaban con el hijo del vecino. Se iban a casar con una persona extraña y eso les producía mucho miedo. Pero en la década de 1920 vemos el desarrollo de nuevas instituciones, grandes corporaciones, con algo completamente nuevo. Nunca antes existió eso en la humanidad. Se establecieron puestos de trabajo corporativos, una trayectoria profesional. La sola idea de que a los 18 o 22 años comenzarías una carrera profesional y en intervalos regulares ascenderías por esa ruta que en el orden normal de las cosas ganarías más dinero a los 50 que a los 20 y ganarías más dinero que tus padres. Todo eso era algo nuevo. Pero se construyó sobre la base de la fabricación en masa, la producción en masa, la escala masiva. A esa economía no le importaba quién es Louis o quién es Adam y qué te hace único. Fue todo lo contrario. No ibas a ser un dibujante o un contador de Procter & Gamble en 1953 y decir, pero tengo mi propia canción única para cantar. Tenías que hacer el trabajo. Lo que hemos estado viendo desde la década de 1980, pero cada vez más, es cualquier cosa que pueda definirse claramente o pueda ser reproducible, se hace mediante computadoras, robots o se subcontrata. Estamos viendo ese ascenso en lo que pensábamos que eran trabajos administrativos exclusivamente humanos. Probablemente todos pensamos que así es como funcionaba la economía, que eso era simplemente normal. Resultó que la ruta estándar era un problema pasajero. Fue como un pequeño momento en la historia de la humanidad que está muriendo y eso da miedo. Da miedo que aparezca un nuevo sistema y que definitivamente cause verdadero dolor. Pero significa que hay algo nuevo en el que hay un gran número de personas que pueden encontrar su propio camino, escuchar las señales del mercado y crear una forma única de estar en esta economía. Sino que también se debe hacer. Estarás en problemas si piensas que debes seguir las reglas y hacer lo que te dijo tu título universitario o tu jefe. No necesitamos a este tipo de persona. Quizás algunos, siempre habrá algunos de ellos, pero hay más valor. Si entiendes eso, puedes tener una carrera o un negocio mucho más exitoso, más divertido y más alegre que nadie haya tenido. Es asombroso, es un gran momento. ¿Crees que cualquiera puede inventar el trabajo de sus sueños o convertir su pasión en dinero? ¿O es solo para la mitad de las personas? Tal vez es estacional. Quizás en esta etapa de tu vida necesitas desarrollar habilidades hasta que puedas ejecutarlas 2 o 3 años después. ¿O está disponible en cualquier momento para cualquiera? Creo que está disponible para muchas más personas de la que creen. No sé si está disponible para la mitad de las personas, para ser honesto, pero ciertamente está disponible para cualquiera que esté buscando podcasts sobre cómo funciona el éxito o incluso haciéndose la pregunta. Solíamos bromear en Planet Money diciendo que si estás preocupado por tu lugar en la economía global, entonces estás bien. Si no estás preocupado, entonces estás totalmente perdido. Lo que queremos decir es que si entiendes que hay algo de qué preocuparte, si entiendes que hay algo en cómo estás enmarcando tu vida que te da miedo y no funciona, simplemente síguelo y estarás bien. Lo que me preocupa, y tengo familiares así, son las personas que muchas veces solo tienen un título de secundaria que no entienden que la economía ha cambiado. Una cosa clave es que se necesita cierta capacidad de asumir riesgos. Eso no significa que tengas que ser el hijo de un multimillonario, pero podría significar que si tienes padres, en el peor de los casos, puedes dormir en su sofá, podrías pasar un par de meses con ellos o que podrías invertir en educación. Algunas personas parecen pensar que lo que hablo solo se aplica a los ricos y a los muy privilegiados. Definitivamente no es el caso. Se aplica a muchas más cosas. Mi libro y mi podcast tratan sobre casi todas las personas que no nacen ricas ni privilegiadas. ¿Cuáles son las habilidades que las personas necesitan tener o desarrollar para salir y empezar con su pasión, potencialmente para que sea lo suficientemente exitosa como para ganarse la vida? ¿Cuáles son las habilidades mentales? Lo terrible de ahora es que cualquier cosa que hagas, otra persona o una computadora puede hacerlo más rápido y más barato. Lo mejor de ahora es que todo lo que no quieres hacer, una computadora o otra persona puede hacerlo más rápido y más barato. Si se nos ocurriera ahora mismo una idea para un juguete o un nuevo tipo de calculadora o lo que sea,
Literalmente, en cuestión de semanas, podríamos tener una empresa en otro país creando un prototipo. Podríamos tener un transportista directo que lo envíe a las personas. Podríamos contratar a una persona de Podríamos marketing. contratar una empresa y venderlo incluso antes de tenerlo. Incluso antes de que lo tengamos, exacto, podemos contratar un contador o hacerlo de forma automatizada. No hay muchas habilidades que necesitaríamos desesperadamente, pero lo que necesitaríamos es esa mentalidad. La mentalidad es que hay algo de pasión y curiosidad, por eso hablo mucho en las universidades. Los niños que tienen 1 millón de preguntas a menudo son los más torturados por las deudas y la preocupación. Pero eso no me preocupa. ¿Bien? Si estás constantemente pensando en cosas, eso para mí es una señal enormemente positiva. Es bueno. Tener la habilidad de tomar riesgos no significa que tengas que ir a Silicon Valley y lanzar tu startup de $1.000 millones. Solo tienes que desafiarte a ti mismo. Puedes pensar, está bien, tenemos este nuevo juguete, ¿cómo va a funcionar? ¿Quién lo querrá? ¿Es bueno? ¿Podemos probarlo? ¿Podemos explorarlo? Lo iterativo y lo ajustado del startup es crucial. Es una combinación extraña en la mentalidad y la forma de pensar. Por un lado, entonces existe la confianza de que lo vas a resolver. Pero hay una profunda humildad al decir, voy a necesitar mucha información, voy a necesitar recopilar muchos datos. No sé por qué estoy pensando en juguetes. Supongo que porque mi hijo de 8 años llegará pronto a casa y estoy pensando en juguetes. Si se nos ocurriera la idea de un juguete, podríamos acudir a todos los padres, amigos e invertir cientos de miles de dólares. O podríamos colaborar con $500 en cada uno, crear 30 juguetes y listo. Para probarlos. Y probarlos y ver que les gusta y que no a los niños. Podríamos probar otra versión, podríamos comenzar con un sitio web y podemos usar anuncios de Facebook para comenzar a descubrir qué niños responden a esto. Ese proceso reiterado de dar y escuchar para mí es parte de la verdadera salsa especial de la actualidad. No necesita ese enorme costo inicial antes de descubrirlo. Creo que esa mentalidad es una combinación humilde de confianza y de escuchar. Es ese ¿Y qué proceso. pasa si sientes que no eres un buen líder o el número 1? Y eres más bien el número 2, 3 o 4. Para mí, como jugador de fútbol y atleta en el pasado, antes de comenzar, estaba contando a mi productor que no me sentía seguro a liderar, que no era un líder vocal. Incluso en mi último año, cuando era la estrella del equipo, todavía no me sentía seguro liderando el equipo porque era el receptor en el fútbol. Entonces quería que me lanzaran la pelota, hacer una jugada y ser el héroe. No quería tener toda la responsabilidad de gestionar todo porque hay mucha presión y todo recae sobre ti. Ya sea que ganes o pierdas, esencialmente si eres el mariscal de campo o líder de campo. Para mí se trataba más bien de la necesidad de lanzar mi primer negocio porque no tenía dinero. Era 2007, 2008, cuando la economía colapsó y estaba tratando de descubrir qué iba a hacer con mi vida. El factor principal es que mi padre había tenido un accidente automovilístico trágico el año anterior en el que sufrió un traumatismo cerebral y estuvo en coma durante muchos meses. Todavía sigue vivo en 2020, pero nunca se recuperó por completo. Emocional y mentalmente no está presente como solía estar y siempre lo tuve como respaldo. Siempre pensé que iba a jugar al fútbol y perseguir mi sueño. Luego, cuando eso terminara, iba a trabajar para él y su compañía de seguros. Creí que me iba a dar su negocio algún día. Siempre tuve ese tipo de mentalidad. Cuando esa opción desapareció, pensé, tengo que resolver esto. De lo contrario, estaré durmiendo en el sofá de mi hermana durante 20 años esperando que alguien me dé la oportunidad. En ese entonces, 2008, 2009, fue cuando las redes sociales comenzaron a aparecer. Pude ver que podía promover mi pasión en línea y estaba funcionando. He utilizado LinkedIn desde el principio. Ahora todos ven la oportunidad de conseguir seguidores y hacer esto, pero hace 11, 12 años pensé, está bien, voy a usar las redes sociales, voy a ser como uno de los primeros estudiantes de Facebook y estar en ese espacio. Voy a usar esto para promocionar todo el día mi pasión y funcionó. Solo me quedaba descubrir cómo contratar a alguien y cómo construir un negocio. Y fallé en el camino, pero eso es lo que me permitió llegar aquí 10 años después. ¿Cómo pueden hacer esto las personas si sienten que no son líderes o que no están en primer lugar y tienen un papel secundario?
¿Cómo se construye esa habilidad o esa confianza para poder tomar riesgos? Sí, esa es una gran pregunta. Eso es algo con lo que lucho personalmente ahora. Estoy liderando un equipo. Creo que tengo algunas habilidades de liderazgo y tengo muchos déficits importantes de liderazgo. Estoy desesperado por completarlo con otras personas y con otros recursos. Es bueno simplemente reconocerlo, escuchar a tu propio personal, pero no demasiado porque a veces le puedes dar de todo lo que quieren. Se trata de cosas diferentes. Una cosa que diría es que no puedes subcontratar tu visión. Es algo que creo que es importante, esa pieza central de cómo quieres que sea tu vida. Puedes subcontratar la ayuda y su definición. Hay excelentes entrenadores y grupos de compañeros de otros líderes también. Puedes hacer que las personas desafíen tu visión, pero no puedes subcontratar tu visión central. Pero puedes subcontratar casi todo lo relacionado con la visión central. Y cuando funciona y está funcionando de maravilla, una buena asociación es algo maravilloso. Mi socia Laura Mayer y yo compartimos en un grado importante una visión tan similar de lo que queremos lograr, hasta el punto de que yo no tengo ningún problema en que ella responda a un podcast que nunca escuché porque sé que estaré de acuerdo con todo lo que ella diga. Tenemos habilidades complementarias. Eso pasa con nosotros. Las asociaciones son muy difíciles. Yo diría que mi asociación con ella, con Alex Blumberg, con quien creé Planet Money, iba a decir que está a la altura de mi matrimonio. Pero creo que mi matrimonio es más fácil. El matrimonio es difícil, pero creo que las asociaciones comerciales son realmente difíciles. Puede que no seas ese líder genio natural, pero vale la pena dedicar tiempo a adquirir esas habilidades, o al menos a salir de tu propio camino de esas habilidades. No soy un experto en hojas de cálculo financieras, pero sé lo suficiente como para no arruinar la empresa. Otra cosa es que todavía estamos en las primeras etapas de lo que yo llamo la economía de la pasión, la nueva economía, y eso significa que todavía estamos desarrollando la institución. Si piensas en ese periodo de 1880 a 1920, en 1880 el mundo todavía era muy parecido a lo que era en la Edad Media o incluso en la antigua época sumeria. La mayoría de las personas vivían en aldeas. La mayoría de las personas conocían a casi todas las personas con quienes interactúan en un mercado. Las empresas más grandes tenían quizás un par de docenas de personas. Quizás había fábricas nuevas que tenían 30 personas trabajando. El mundo existía. Hubo el comienzo del ferrocarril y el telégrafo, pero no estaba en todas partes. Eran casos especiales. En la década de 1880 es cuando se empezó a conseguir el jabón de marfil, chocolate Hershey's y bienes de consumo producidos en masa. Se crearon grandes empresas donde tu vida económica está en un contexto mucho más amplio, donde el jefe de tu jefe podía vivir en otra ciudad, que nunca visitarías o nunca conocerías a esa persona. Realmente nunca sabrías nada sobre esa persona. Se necesitan al menos 2 generaciones para empezar a comprender todo esto. Es una historia fascinante y hay una reacción a ello. Hay sindicatos, hay leyes contra el trabajo infantil, hay muchas cosas nuevas que vienen para suavizar las asperezas. Creo que estamos viendo muy rápidamente, como acabas de señalar, que en tan solo una década nuestras vidas económicas se han transformado probablemente más que en casi cualquier siglo o 2 siglos atrás. Vamos a ver más y más recursos para personas que tienen una gran idea, pero no saben cómo hacer todas las piezas. Tendremos herramientas de gestión subcontratadas y herramientas de jerarquía corporativa subcontratadas. Ya estás empezando. Existe un software de gestión de planes de negocio, por eso creo que esto se vuelve cada vez más fácil con el tiempo, al igual que con el diseño de aplicaciones. No es necesario ser codificador para crear una aplicación. Puedes crear una aplicación con bastante rapidez, sin ningún problema en estos tiempos. Si ahora es más fácil, ¿por qué todavía es difícil para las personas iniciar con su pasión? Bien, es difícil encontrar y refinar tu pasión y realmente concentrarte en ella. Es difícil encontrar audiencia. Un amigo mío decía que imaginaras que no sabes lo que es el amor y que a partir de los 12 años tienes sentimientos abrumadores. Así que pasas años y años conociendo personas con las que te sientes tan raro que ni siquiera sabes cómo interactuar con ellas. Lloras y tu corazón se desgarra. Luego empiezas a salir con ellos
y entablar una relación. Pero son malos contigo. Están equivocados y te engañan también. Así que después de 20 años, finalmente estás con alguien y dices, está bien, voy a decidir que eres el indicado. Parece una locura. Porque alguien pasaría por todo eso. Creo que no se nace con una pasión. No encuentras tu pasión el día que cumples 18 años o el día en que te gradúas de la universidad. Es algo en lo que tienes que trabajar y perfeccionar. Una vez que empiezas a conocer tu pasión, no te conceden una audiencia que ama lo que haces y está dispuesta a pagar para ver. Eso es otra cosa, es difícil. En muchos sentidos es más fácil tener 18 años e ir a la planta donde trabaja tu papá y conseguir un trabajo como tu papá y tu abuelo. Tal vez, si tienes suerte, te conviertas en supervisor cuando tengas 30 años. Al hacer eso, hay menos preguntas y menos incertidumbre que pueda abrumarte. Al igual que conseguir un matrimonio arreglado a los 18 o 16 años, era más fácil en algunos aspectos que enamorarse. Entonces sí, es más tiempo y más incertidumbre. Hay periodos en los que lo que más amas en el mundo no te corresponde. El mercado o la audiencia no se presenta. Empiezas a tener profundas dudas sobre ti mismo. Definitivamente no estoy presentando un lecho de rosas, pero lo que digo es que no se trata de todo o nada. Puedes seguir una carrera profesional. Lo digo porque los universitarios se obsesionan. Dicen que no saben cuál es su pasión. Simplemente buscan un trabajo que sea algo que creas que podría gustarte y presta mucha atención. Ese es el primer paso. Simplemente presta mucha atención a qué partes del trabajo te gustan y qué partes odias. Si hay personas mayores interesantes con las que puedes hablar, simplemente intenta hablar con ellas para tener una idea de en qué parece ser bueno. Porque muchas veces ni siquiera sabemos en qué somos buenos y en qué somos malos. Saber eso podría llevar una década. Creo que tenía 38 años cuando pude definir mi pasión con certeza, aunque estuve trabajando todo el tiempo y dando pasos, algunos buenos, otros malos. Tuve algunos años malos donde odiaba mi trabajo y no sé cuánto aprendí. Pero en general estaba avanzando en una dirección. Sí, se me ocurrió algo ahora que estás compartiendo esto. Cuando persigues tu pasión, podrías ser un fanático del fútbol, del baloncesto, ver y disfrutarlo, pero en realidad perseguir tu pasión sería similar a decir, y tratar de administrar un negocio sería como decir que vas a ser el mariscal de campo titular del campo que más amas. Correcto, El primer día tendrás que aprender a absolutamente. lanzar el balón, a dirigir la jugada, a administrar el equipo, saber cuándo reemplazar a las personas, cuándo tienes que sacar a alguien, inspirar a las personas, no ser demasiado duro y gestionar los salarios de todos los que entran, todo esto. Es como intentar ser el mariscal de campo o el entrenador en jefe de un equipo cuando nunca has practicado ese deporte. Y nunca jugaste. Pero nosotros también. Esto es lo más importante que creo que apenas estamos desarrollando y espero que tú y yo seamos parte de esto. Es un lenguaje. Tenemos un lenguaje. Mi hijo tiene 8 años. Aún no practica deporte. Le gustan muchos deportes, pero no todos. Aún no practica ninguno. Pero tenemos un lenguaje para eso. Tengo la sensación de que en algún momento tal vez juegue un deporte o tal vez dos. Ya veremos. En algún momento hay una especie de tamaño donde veremos si será algo importante o no en su vida. Tengo un par de primos que eran lo suficientemente buenos como para pensar en ser jugadores de baloncesto profesionales, pero no lo suficientemente buenos como para ser jugadores de baloncesto profesionales. Pero tienes ese momento y existe un lenguaje en torno a eso. Así que también tenemos un lenguaje sobre cómo puedes ser un fanático de los deportes y no ser el mariscal de campo de los Patriots, ¿bien? Podría ser comentarista deportivo, abrir un bar deportivo, abrir una tienda de recuerdos deportivos, ser un agente deportivo. Sí. Creo que necesitamos desarrollar ese lenguaje para que cuando tu hijo tenga 26 años y te avergüence que todavía no sepan o estén descubriendo su pasión, pero al menos sabrán en qué área estopa, aunque no se ha determinado cómo va a funcionar. Pero tienes toda la razón a decir que se acumulan habilidades y capacidades. Es solo que no todos necesitamos ser el mariscal de campo de los Patriots. Mi familia es de Nueva Inglaterra. Hay muchas maneras de ser. Siento que mi audiencia, la audiencia que más me importa, son personas que pueden tener una vida realmente buena, que podrían ganar entre 200,000 y 5 millones de dólares al año. Eso es mucho, es genial, eso está muy por encima del promedio, pero no estoy pensando en el futuro CEO de Microsoft o algo así. Tienen
otros libros, tienen otras formas. Creo que existe una gran oportunidad de tener negocios de estilos de vida ricos realmente buenos, que estén arraigados en principios y valores y con los que puedas ganar mucho dinero. Así que no tienes por qué ser como Steve Jobs. Podría ser muchas cosas. Claro. ¿Cuándo deberían las personas perseguir su pasión? Ya sea de forma mediana o total, ¿existe un momento en el que deberían saberlo? ¿El momento indicado? ¿Es un sentimiento o una necesidad? ¿Cuándo crees que es? Solo puedo pensar en ello de dos maneras, pero probablemente haya cosas en el medio. Está el tipo de versión para paso a paso que hice y está la versión todo incluido. La versión paso a paso que hice fue cuando era reportero en NPR, la Radio Pública Nacional. Era reportero de negocios y sentía que todo lo que hacía era muy aburrido. Decía cosas como, el promedio industrial Dow Jones cayó hoy en 3.6% en las últimas operaciones fuera de Asia. Estaba pensando en mis padres y las personas con las que crecí y pensé, no saben lo que eso significa. No les importa lo que eso significa. Encuentro los negocios y la economía más tan fascinantes y tan convincentes, pero no lo quería hacer, no era el trabajo que quería hacer. Hablé con algunas personas mayores de mi trabajo, algunos mentores. Me dijeron, si tu trabajo es realmente aburrido, pero cuando hablas de ello con nosotros es realmente interesante, así que tienes la habilidad. Y comencé a colar pequeños momentos de emoción, pequeñas cosas en mis reportajes de radio. Simplemente intentaba incluir una broma o una observación, lentamente al principio. Eso me tomó años, pero con el tiempo tuve más vida en mis historias y se me ocurrió la idea de Planet Money. Pero no corrí y comencé mi propia empresa. Construí una coalición en el trabajo y lo permití como un pequeño proyecto de prueba. Y me tomó años y años convertirlo en algo real. Creo que eso puede funcionar si trabajas en un lugar que pueda apoyarlo, pero estoy realmente celoso de algunas personas. Me gradué de la universidad en el 92, trabajé en la radio pública, no había sitios web de podcast. La única forma de comunicarse con el mundo era convencer a alguien que controlaba una de las pocas estaciones de radio para que te permitiera hablar por un micrófono. Por eso estoy muy celoso de los chicos de hoy y me resulta emocionante conocer a un chico de 24 años que tiene 3 podcasts. Lo que hice funcionó bien. Siempre tuve un trabajo hasta que a los 48 tuve la confianza suficiente para iniciar mi propio negocio. Pero creo que si estuviera dándole un consejo a un joven de 23 años brillante y curioso, le diría, no te preocupes por el dinero. Durante los próximos años, si puedes. Y simplemente perfecciona esa voz. Esa combinación de confianza y humildad. Creo que aprendes mucho. Mucho más intentándolo, fallando y volviendo a intentarlo. No sé qué opinas tú al respecto. Creo que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Cuando tenía 23 o 24 años, acababa de terminar de jugar fútbol americano, por el que pagaba $250 a la semana, pero era mi pasión, mi sueño. Esencialmente quería hacerlo gratis porque me encantaba. Seguí esa pasión porque sabía que no quería vivir con arrepentimiento y diciendo, me pregunto qué habría pasado si realmente lo hubiera intentado. Fui tan lejos como pude hasta que me lesioné y luego tuve que dejar ese sueño esencialmente, lo cual fue devastador porque era un sueño que había tenido durante muchos años. Pero tuve una ventana de alrededor 1 año y medio, 2 años, en la que estuve en el sofá de mi hermana, luego en la casa de mi hermano, donde pagaba $250 al mes para vivir durante 6 meses. Aproximadamente 2 años en el que tuve gastos mínimos. Tenía el tipo de apoyo que no me dejaba dormir en la calle y podía comer las sobras durante 2 años. Pude probar cosas constantemente y me acerqué a mentores. También fue un periodo de mi vida en el que pensaba que la escuela me hacía sentir miserable. La única razón por la que estaba en la escuela era para poder practicar deportes, pero era horrible en todo. Me dije a mí mismo, ¿cuáles son todas las cosas que necesito aprender para mi vida ahora? Y recuerdo que alguien dijo que necesitaba aprender a comunicar mi visión. Si no tuviera esa capacidad, nadie iba a creer en mí ni aceptaría lo que sea que estuviera tratando de promover. Ya sea que esté tratando de casarme o lo que sea, me dijeron que conociera a nuevos amigos o que fuera a una sala de juntas de la oficina o que comenzara mi propio negocio.
Ese era mi mayor miedo cuando tenía 24 años, hablar en público. Entonces dije, ahora que tengo tiempo libre, voy a buscar un lugar para hablar en público. Encontré Toastmasters. Fui allí durante todas las semanas durante un año, superé el miedo y al mismo tiempo desarrollé la habilidad que se convirtió en una herramienta muy útil más adelante en mi vida. Simplemente dije, ¿qué puedo aprender? Comencé a devorar todos los blogs que pude sobre marketing online y leer todos los libros sobre eso, sobre la psicología humana y el comportamiento humano. Investigué todo y lo probé en LinkedIn, Twitter y Facebook. Esa ventana de 2 años fue mi verdadera educación y no ha parado. Esos fueron los primeros pequeños pasos de los últimos 8 años de pensar cómo dominar algo. Y todavía no he parado porque no lo domino. Fue un periodo donde tenía mucho tiempo, no todo el mundo tenía ese tiempo, flexibilidad y oportunidad para hacer algo, mientras que yo estaba dispuesto a vivir de nada. Por suerte, tuve un familiar que me permitió quedarme con ellos, estaba dispuesto a sacrificarme, parecer estúpido o no parecer genial para aprender y construir algo. Creo que fue una decisión que tomé simplemente porque pensé, ya estoy abajo, así que al menos voy a aprender mientras estoy aquí abajo. Para mí, esa es exactamente la razón por la que espero que llegue un lenguaje, que sea un momento productivo, Es enormemente que sea realmente productivo. Sí. La palabra adolescencia fue inventada literalmente en 1904 por un profesor de la Universidad Clark en Western, Massachusetts. Y no era una idea, estaba en una granja. La mayoría de las personas en Estados Unidos no iba a la escuela, así que empezaban a trabajar en la granja a los 7 u 8 años. Cuando tienes 13 años ya eres todo un adulto. Cuando comenzamos a industrializarnos, nos dimos cuenta de que no ibas a ser esencialmente aprendiz de tus padres e igualarlos. Había todo un conjunto de nuevas herramientas y habilidades que necesitabas desarrollar. La idea de un periodo de exploración, de caos mental a medida que pasas de ser dependiente de un grupo familiar a ser una persona autónoma. Necesitaba un nombre. Y el nombre era adolescencia. Ese fue el nombre. De hecho, dijo que eran de 14 a 24. Lo extendió mucho más que nosotros. Eso pasó en esa época. Probablemente hasta los 30 años comencé a descubrir quién era. Sí, y creo que esa es la edad. Creo que a los 30, tal vez si no estás ni cerca de alcanzarlo a esa edad, deberías empezar a sentirte preocupado. Pero a los 26 años deberías estar profundamente inmerso en la búsqueda y los padres deberían sentirse cómodos con eso. De hecho, creo que deberías sentirte un poco incómodo con el chico de 23 años que sabe exactamente lo que quiere hacer con su vida. Hay que preocuparse. Bien, tenía amigos en la universidad cuando nos estábamos graduando que estaban realmente preocupados porque no sabían qué querían hacer con sus vidas. Muchos de ellos se convirtieron en abogados y uno de ellos en médico, pero no fue por amor, era simplemente por pensar. Quiero saber qué estoy haciendo y eso es algo garantizado. Voy a ir a la escuela, lo entiendo y eso es lo que soy. Eso no quiere decir que no haya abogados y médicos contentos. No pasa así, pero... Bueno, no hay muchos abogados felices, pero sí médicos felices. Y algunos abogados felices, pero ese es un movimiento equivocado. Necesitamos un lenguaje para ello. Creo que el lenguaje que tenemos ahora, es decir, que eres un perdedor o un tonto, y no es correcto porque es productivo, es impresionante. También en la sociedad se escucha a muchas mujeres decir que quieren conocer un tipo que tenga un trabajo estable. Si tuviera un trabajo estable, entonces sería un gran candidato. Eso se escucha todo el tiempo. Estoy en una relación y no es algo en lo que pienso. Pero es como si ninguna chica quisiera estar con alguien que no tiene un trabajo real, a pesar de que estés persiguiendo tu pasión. No es algo real. Te hace preguntarte si alguien te amará o querrá estar contigo. Hay muchos temores que la sociedad tiene. No estoy diciendo que esté bien o mal en torno al dinero. Los empleos y empezar tu negocio. Completamente. Van a decir que un emprendedor no gana dinero o es súper rico. Siempre es un extremo. Si piensas en el mundo agrario, cuando conoces a alguien a los 7 años, sabes cuán rico o pobre será durante toda su vida porque solo tienes que mirar a la familia a la que pertenece. Por supuesto que existe alguna excepción ocasional, pero como regla general hay poca movilidad entre generaciones. Los matrimonios familiares tendían a ocurrir en grupos de parentesco. A veces, con tus primos. Pero a menudo decían, oh, te puedes casar con esa familia, pero nunca te podrías casar con esa otra.
Luego en el siglo XX, eso se desmorona. Si lees la literatura de la década de 1890 y principios de 1900, verás que había una obsesión con las mujeres que usan pantalones, las mujeres que andaban por ahí. Existía la idea de que los hombres y las mujeres jóvenes de alguna manera se relacionaban, se casaban y no había un sistema familiar que lo controlara. Eso estaba asustando a las personas. Fue aterrador. Toda la idea de que los jóvenes formarían su identidad, su oportunidad económica completamente desconectada de su contexto familiar, era completamente confusa. Es diferente ahora para la mayoría de nosotros. Pasé un tiempo en Irak como periodista, donde los matrimonios arreglados son muy comunes. Ahora esos matrimonios o los matrimonios familiares nos parecen horrorosos, pero nuestros bisabuelos creían lo contrario. Creo que tienes toda la razón. Creo que has identificado algo en lo que no había pensado, la idea de formación de familia y de identidad propia. En el siglo XX no era a los 7 cuando sabías lo que ibas a hacer, pero a los 25 en la mayoría podrías saber dónde estaría alguien a los 55. Pero no puedes hacer eso ahora. Va a ser más volátil y extrañamente, como estábamos diciendo, podría ser la persona apasionada pero insegura, la que tenga una mejor oportunidad, que la persona que está tranquila y confiadamente segura. Bien, es cierto. Tengo curiosidad, has pasado por lo que parecen 3 etapas de economía monetaria, donde creciste con un tipo de mentalidad de artista autocrítica y con alquiler estabilizado. Ambiente de vecindario, no te movía el dinero, solo trabajabas en el oficio y el arte o actuación. Luego fuiste a una buena escuela, conseguiste un excelente trabajo en el que trabajaste durante muchos años y desempeñaste en tu carril ese papel de ganar dinero. Luego te aventuraste y quisiste hacer lo que te movía. Y pasaste esa experiencia. Son 3 niveles diferentes de mentalidad monetaria. En tu opinión, ¿qué es lo que te hubiera gustado haber aprendido sobre el dinero mientras crecías en la escuela? Que no nos enseñaron sobre finanzas personales o mentalidad monetaria en general, según los 3 niveles en los que has estado. Sí, me encanta esa pregunta. Creo que es la idea de que ganar dinero es algo comprensible, que es algo con lo que puedes jugar, sobre lo que puedes aprender. Creo que en un efecto secundario de ser criado por personas que rechazan el dinero es que el dinero en realidad gana mucho más poder. Es una fuerza que decide quién tendrá cosas, quién no, qué sucederá y qué no sucederá. Y simplemente se siente grande, intocable e inmoldeable. Trabajé en la radio pública, en el New York Times, en el New Yorker, y periodísticamente me siento muy orgulloso y afortunado de haber trabajado en todos esos lugares, pero se trataba de empresas en dificultades. Al periodismo de medios no le ha ido muy bien. La falta de dinero era esa fuerza aterradora, que significaba que no podías conseguir lo que querías. Y ahora estoy aprendiendo. En todo caso, mi vida financiera es más difícil que nunca. De hecho, soy responsable no solo de mí mismo, sino de un equipo de 20 personas. De todo un negocio tenemos inversiones y compromisos. Por eso, en cierto sentido, la presión nunca ha sido tan grande. Y no es que sea un maestro. Tengo miedo de arruinarlo todo y ciertamente cometo muchos errores algunas veces. Pero es divertido. Recuerdo que cuando tenía 30 años, finalmente tomé una clase de cocina y aprendí que preparar una buena comida no era una habilidad misteriosa que solo tienen unos pocos elegidos. Probablemente nunca voy a ser un chef con una estrella Michelin, pero puedo tomar un trozo de carne, un poco de sal, pimienta y algunas especias y preparar una comida decente. Esa es definitivamente la forma en que quiero criar a mi hijo. Si me dice que quiere ser artista y no le importaría no ser rico. Pero le diría que siga siendo ingenioso con el dinero. Debes saber que puedes controlar tu destino financiero más de lo que crees. No sé si eso es cierto para todos. Hay personas en Estados Unidos que viven en los márgenes, pero es cierto que para muchas más personas de lo que nosotros sentimos, el dinero es simple, el dinero es realmente simple, es infinitamente variado, pero es simple. Esa es otra cosa, es divertido. No es solo maldad, también es divertido. Pero, ¿por qué las personas se presionan tanto para ganar dinero, ahorrarlo, invertirlo y gastarlo de manera correcta?
Porque es algo que ejerce presión si dices que es divertido. Creo que fuimos entrenados de esa manera. Antes de esta fase de la que hablo, en las décadas de 1880 y 1900, básicamente todos los que alguna vez vivieron, excepto quizás un pequeño número de reyes, vivían directamente en el margen. Vivieron y murieron. Consumían calorías en función del clima, en función del cambio constante de variables inmediatas. No tenían otra opción, no estaban decididos a responder. Simplemente estaban respondiendo plenamente. La economía monetaria en la Edad Media o premoderna era bastante pequeña. Estamos hablando de un porcentaje de un solo dígito de personas que comercializaban o fabricaban bienes para la venta. La mayoría de las personas eran agricultores, pero esas personas vivieron y murieron día a día. Fue muy difícil para la gran mayoría de las personas vivir por mucho tiempo. Tenían situaciones como, este barco ballenero se hundirá o traerá dinero. Este pan que estoy haciendo hoy, si se echa a perder, estoy arruinado. Y si los precios del trigo suben mucho, estaré perdido. Es ese periodo extraño, el siglo XX. Había grandes corporaciones que nos amortiguaron, nos protegieron de constantes fluctuaciones en el mercado. Si tenías un trabajo en DuPont, Procter & Gamble o General Motors a los 22 años, no tenías que pensar en el precio del acero o en quién compra pasta de dientes. Recibías tu salario y estaba desatado a las fluctuaciones del día a día. Luego tuvimos un crecimiento benigno en Estados Unidos y tuvimos un par de guerras mundiales, una depresión, pero en general se ve que la vida mejora para la gran mayoría de las personas en el mundo desarrollado. Esta ficción de que el orden natural de la vida es que estás en una escalera mecánica hacia arriba y tienes que estropear las cosas para caer, creo que nuestros cerebros se confundieron. Entendimos mal cómo funciona el mundo. Y en cierto sentido estamos volviendo a esa norma. Tomemos como ejemplo los podcasts. Conozco algunas personas en NPR que se encuentran entre los mayores talentos de la radio del mundo y todavía ganan $120,000 al año o lo que ganen. Yo pienso que definitivamente ganarían millones, sin duda. Podrían estar por encima del nivel en el que las personas ganan millones. Simplemente no pueden dar ese paso y realmente me pregunto sobre eso. Por ese tipo de conservadurismo. Pero siento que lo veo menos en personas más jóvenes. Bien, Siento están que más dispuestos a correr riesgos. Están más dispuestos. están dispuestos. No tienen y me dinero, gusta pensar, así que ¿a quién le importa? lo hacen, exacto. Lo quieren intentar y probarlo. Cuando tienes la posibilidad de pagar el alquiler, tienes a tus hijos, tienes lo que sea, es decir, dejar algo que ya está bien, que es cuidar las cosas que son tu responsabilidad. Pasé 30 años en el siglo XX. Fui criado en ese viejo mundo. Durante 20 años cubrí esta economía cambiante para finalmente creer en el reportaje que estaba haciendo y dar el salto. Pero Bien. creo que si alguien tiene 20, 22 años, me gusta pensar que está más preparado. Espero que lo estén. Si no es así, la vida será más difícil para ellos. Es interesante. Al mismo tiempo veo a muchos adolescentes de veintitantos obsesionados con las malas adicciones, que están en su teléfono todo el día sin pensar, en lugar de dedicarse a algo que les entusiasma para crear una transición en torno al dinero. Esa es la preocupación que tengo. Ya veo que hay muchos jóvenes, al interactuar con ellos, simplemente consumidos por la adicción, la economía de la presión, ha permitido a tantos lanzar algo en una aplicación de redes sociales o TikTok o lo que sea, en lugar de utilizarlo para ganar dinero. Para que otra usan para persona que gane alguien más dinero gane dinero. debido al Estoy de ciclo acuerdo de la con adicción que está provocando. Es muy fácil entretenerse en el bucle. Luego pasan 4 horas y piensan, ¿qué hice con mi vida? Entonces, tienes Estoy que de estar dispuesto acuerdo. a salir de eso. Bueno, tu podcast trata sobre esto. La economía de la pasión. Se basa en el libro del mismo nombre y explora cómo personas de todos los ámbitos de la vida han superado ese tipo de obstáculos profesionales y financieros y han creado nuevos caminos de realización con un esfuerzo empresarial. Todos pueden ver tu podcast, Passion Economy. Si quieren aprender más sobre esto, tienes cosas interesantes. También estás en Twitter, como Adam Davison. También tienes Instagram. Creo que tengo una cuenta, pero nunca la uso. Bueno, Twitter- Creo que es Twitter- David Sonadam. Twitter es tu red principal. Sí, Me gusta eso. eso es lo que uso, Es sí. lo que usas.
Animo a todos Sí. a que vean el podcast porque hace un gran trabajo al mostrar cómo las personas pueden hacer esto por sí mismas y seguir ese proceso. Con ejemplos concretos, ese es el objetivo. Aquí hay alguien que lo hizo, Paso aprendan a de paso. Me ellos. gusta. Quiero hacerte un par de preguntas finales antes de terminar. La primera se llama Las tres verdades. Quiero que imagines por un momento un escenario hipotético. Es tu último día en el planeta, no en el planeta dinero, sino en el planeta Tierra. Es tu último día y has logrado todo lo que deseas lograr. Has visto a tu familia convertirse en una familia increíble y lograr lo que quieren hacer. Todas las cosas que quieres hacer se hicieron realidad, pero por alguna razón es tu último día. En este escenario hipotético debes llevarte todo tu contenido contigo, todo lo que has publicado, escrito, ya sea en audio o video. Todo esto va a desaparecer. Nadie va a tener acceso a tu información, pero puedes dejar escrito en una hoja de papel 3 cosas que sean ciertas sobre todas tus experiencias y eso es todo lo que tendremos para recordarte. ¿Cuáles dirías que son esas 3 grandes lecciones que dejarías atrás o lo que a mí me gusta llamar tus 3 verdades? Wow, esto es increíble. ¿Me vas a dar 2 meses para pensarlo? 2 segundos, sí. 2 segundos. Esto puede parecer trillado, pero la verdadera satisfacción proviene de una conexión con las personas que comienza con la familia, pero que puede extenderse mucho más allá. Y eso está relacionado con el motivo por el que creo que ganar dinero de una manera auténtica es en realidad un profundo compromiso espiritual humano. No siempre, pero puede serlo. He conocido a algunos narcisistas en mi vida y he llegado a ver la tragedia de sus vidas. No se centran en el dolor que han causado a otros, pero no lo entendieron. No llegaron a sentir esa alegría de conectarse con alguien. Creo que la vida puede ser divertida. Hay muy pocas reglas que debes seguir o con las que puedes jugar en el sentido más amplio de la palabra. Esos cuentan como 2 verdades, comprometerse y jugar. El tercero es que vas a arruinar algunas cosas. Lo siento, puedo decir eso, vas a estropearlo todo muchas veces. Eso apesta, pero está bien. Son verdades poderosas, así es. Bueno, quiero reconocerte, Adam, por tu increíble coraje para continuar evolucionando a lo largo de estas 3 etapas de tu vida monetaria. Es difícil romper una mentalidad que ha existido durante muchos años. Tener la mentalidad con la que creciste, ese era todo tu sistema de creencias, eso era todo lo que sabías, hasta que te diste cuenta de que no era lo que querías y decidiste seguir otro camino diferente. Eso se convirtió en tu vida durante 2, 3 décadas o lo que sea, hasta que te diste cuenta de que había algo más. La mayoría de las personas se quedan donde estaban hace unos años, no se arriesgan o constantemente siguen dando nuevos saltos. Te admiro no solo por investigar las cosas que te entusiasman y te causan curiosidad, sino por tomar el riesgo, hacer las cosas tú mismo y prepararte para ganar y demostrarte a ti mismo que es posible poder evolucionar la mentalidad. Ser el símbolo que quieres ser para tu hijo, tu familia, para tus oyentes y los lectores. Te agradezco por tener constantemente una mente curiosa y tomar riesgos. Las personas pueden escuchar el podcast The Passion Economy, pueden conseguir el libro, pueden seguirte en Twitter. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Creo que cuando se habla de grandeza, pienso en mi amigo Adam McKay. Trabajé con él en la película La Gran Apuesta, que me pareció genial. He trabajado estrechamente con la Hourglass y las personas de Serial, que han hecho un gran trabajo. Trabajaron en el New Yorker, donde se podía ver la verdadera grandeza. Lo que noto es que no se trata de un genio que le saca la grandeza. Se trata de una búsqueda incansable de algo que está fuera de tu alcance. En estos casos, se trata de escribir y reescribir, intentar y volver a intentar, intentar y volver a intentar. Todas esas son personas que tienen confianza en sí mismas, pero también están seguras de que nunca alcanzarán la grandeza total que pueden imaginar. Siempre está fuera de su alcance. Eso es lo que admiro. Estoy agradecido por lo que dijiste. He conocido a algunas personas que alcanzaron la grandeza en algún momento de su carrera y luego se aprovecharon de ella durante décadas. Eso me parece trágico, desgarrador y horrible.
Todas las personas de las que hablé son personas que continúan persiguiendo esa grandeza hasta los 50 y 60 años. Así que es una búsqueda. Supongo que tienes que lograr algo, al menos acercándote a ello de vez en cuando, pero nunca lo logras por completo. Claro. Asombroso. Te agradezco por estar aquí y por compartir toda tu sabiduría, Adam. Muchas gracias. No, esto fue divertido. Eres increíble, Te amigo. agradezco. Eres muy bueno en esto. Has hecho entrevistas por mucho más tiempo que yo. Solo estoy tratando de aprender del maestro. Oh, no, esto parecía un viaje psicológico, intelectual y emocional. Fue asombroso. Si surge una discusión, tengo que hacer todo lo posible por entender las cosas desde tu perspectiva. Y luego tú te tomas el tiempo para entender las cosas desde mi perspectiva. ¿Cómo me afectó esta serie de acontecimientos? ¿Qué emociones experimentaba a medida que se desarrollaban? Lo mismo para ti.